Bueno, la clase de hoy tiene que ver con reforzar algunos conceptos que ya vimos en algunas clases anteriores, particularmente el tema de la escala y la maquetería. Pero para arrancar vamos a hacer la puesta en común de los trabajos de dibujo de sistema Monge que les pedimos para la clase pasada. Que la mayoría de los trabajos los encontramos bien, pero encontramos algunas pequeñas correcciones que podemos ir charlando ahora para que lo puedan mejorar para la próxima clase. Estos tres están bien resueltos. Son tres ejemplos que están claros, están las líneas de proyección, están las cotas con las medidas y están los nombres de cada vista y la planta. Está bien escalado y, y está pintado, o sea que es más legible y claro. O sea, están prolijos, digamos. Que algo que se puede destacar del trabajo de la derecha, a diferencia de los otros dos trabajos, es que colocó las cotas por fuera del dibujo. En cambio, en las dos presentaciones de la izquierda tenemos las cotas dentro del dibujo y a veces eso entorpece y si fuera aún más complejo, podría confundirse la línea de cota con la línea de dibujo. Entonces, por lo general, lo que se recomienda es que las cotas, o sea, las medidas, las pongan siempre a un costado del dibujo o a varios costados del dibujo, pero no entre volumen y volumen. Sí, en la siguiente diapo, los siguientes tres también están bien resueltos, prolijos, acotados, con todo lo que se le pidió en la actividad y, y las vistas y las proyecciones bien dibujadas en el sistema Mosh también. Bueno, en este caso ya empezamos a ver algunas diferencias de los colores también en la representación de las vistas y eso nos hace pensar si es que no se entendió o que simplemente se eligió otro color. Y en el caso de la derecha, la planta está girada, pero las proyecciones de las vistas están bien. Entonces, no se condice las proyecciones, las líneas guía de proyección con lo dibujado. O sea, la planta debería estar girada para que las vistas se vean de la manera que se representó, digamos. Y, y en el de la izquierda no se ven ninguna líneas de proyección. Quizás la hicieron, pero no salió en la foto porque lo recortaron y lo pusieron así. Está bueno que se vea todo el dibujo completo, cómo fue dibujado, como en los anteriores que mostramos, digamos. Y en este caso también lo que se nota es, o sea, está bien representada la planta y lo que se hizo fue rotar las vistas de acuerdo a la orientación del papel. En este caso, en sistema Monge, lo que vamos a ver ahora es que las vistas se rebaten, no se dan vuelta. Por eso queda, por más de que parezca que está, digamos, patas para abajo el dibujo de la vista C, es como se representa en Monge. En Monge las vistas se rebaten, no se dibujan de acuerdo a la orientación de cómo uno lo ve al papel, sino como realmente va rebatida cada cara en cada uno de los planos. O sea, lo que quiere decir Lu es, por ejemplo, en la vista que está en la parte inferior del dibujo que está a la izquierda, está literalmente dada vuelta. Si ven la línea de tierra está dibujada, ¿no? La línea esa negra es la línea de tierra y en el dibujo de la derecha, el que le dimos nosotros, la línea de tierra está en la parte que hace contacto con el gris oscuro y el celeste, en la parte plana de la vista. No sé si se está pudiendo ver mi cursor. Se ve, se Sí. ve. Ah, bueno, buenísimo. Entonces acá nos damos cuenta que esta es la parte superior de la vista y esta es la parte inferior. A eso se refiere Lula con que hay que rebatirlo al revés, que tiene que coincidir la línea de tierra con la proyección de la planta. Y este es el volumen que se representa de este lado y este es el volumen que se representa acá. Este es el único error que encontramos. Pero en esta vista pasó lo mismo. O sea, este es el volumen número 2
que en realidad debería estar acá, el volumen número 2. Y la línea de tierra en relación a la planta. O sea que este lado es el que tendría que estar, este mismo lado es el que tendría que estar acá. Habría que girar esta vista en este sentido. Y además lo que tiene es que si nosotros vemos la planta, la proyección de la vista A, debería ser hacia arriba. O sea, debería estar donde está representada la cara celeste. O sea, como para que se entienda, no es que cualquier vista va en cualquier lado. Lo que uno hace es representar la vista de acuerdo a desde dónde se mira. Si yo cambio las vistas de lugar, o sea, si yo en vez de representar la vista A, la represento donde está la vista, donde debería ir la vista D, ya mi objeto cambia. Claro. Debería ser otro objeto, no el que estoy representando. Que cada vista tenga una ubicación es porque estoy rebatiendo esa vista en particular. No puede ir cualquier vista en cualquier lado. O sea, Claro. yo no puedo representar el lugar de la vista D, porque eso haría que cambie mi objeto. Mi objeto sería otro, no sería el que está dibujado. Igual ahora estos conceptos los vamos a ver en prácticos. Que si yo me paro acá, donde está el ojito, y miro la planta, la vista que voy a ver de este lado no es esta, es esta. O sea, acá claramente en planta vemos que no hay ningún volumen que sobresalga, entonces no tengo esta diferencia, esta línea que marca un volumen arriba y un volumen abajo, sino que veo que es un plano, y como es un plano, es una vista sin relieves. Entonces, acá capaz que lo que pasó fue que se confundieron en la ubicación de las hojas, me imagino que debe haber sucedido eso, pero eso nos hace ver la importancia de ver las líneas de proyección, porque si se hubieran dibujado las líneas de proyección, rápidamente se hubieran dado cuenta que esta vista no correspondía a esta proyección. Ahora vamos a hacer una demostración práctica para que vean en vivo y en directo cómo se dibuja. Bueno, para comenzar un poco cómo es la representación del sistema Monge, lo que tenemos es el objeto que nosotros les pedimos que realicen con cada una de las caras identificadas como ustedes lo hicieron y con el objeto, con las intervenciones como se les había pedido. Dentro de lo que es el sistema Monge, nosotros tenemos lo que es la planta, que corresponde, como si fuera en vista desde arriba, con la planta de nuestro objeto. Entonces, lo que nosotros estamos representando a través de nuestra planta es cómo vemos el objeto visto desde arriba, donde esta cara de lo que sería mi objeto 2 corresponde con este rectángulo, donde esta cara del objeto 1 corresponde con esta representación del objeto 1, y donde tenemos nuestra planta que corresponde a, digamos, lo que sería el total del primer volumen que habíamos hecho, que era el cubo de 10 por 10 por 10. Para poder representar lo que sería la planta del objeto, lo que se hace es medir cada una de las caras y representarlo dentro de lo que sería nuestra planta. Nuestra planta coincide con el objeto. Si yo lo posiciono de esta manera, así es como se vería mi objeto, digamos, de forma tridimensional con respecto a cada una de las caras. Lo que nosotros tenemos que hacer para poder empezar a dibujar lo que sería en sistemas Monge es representar cada una de las caras como si yo las viera sin volumen, de forma plana. O sea que únicamente representaría las caras que están por delante. Si yo tuviera que representar mi vista B, que sería la vista azul, únicamente dibujaría esta cara del volumen 2, esta cara del volumen 1 y lo que queda visible de la cara de mi cubo original color celeste. Solamente esto representaría. Todo lo que está por detrás, o sea, lo que le da volumen a mi objeto, no se ve en lo que es sistema Monge. Y para representar esta cara, o sea, lo que sería mi vista B, yo lo que hago es proyectar esta vista sobre el papel, de esta forma. Yo represento todo lo que veo en estas vistas, o sea, de estos volúmenes, sobre esta cara.
Por eso es importante lo que aclarábamos, de que uno se posiciona desde este lugar, uno se posiciona desde aquí para representarlo en esta parte del papel. Si yo, por ejemplo, como hacíamos, como vimos en algunos ejemplos anteriores de cómo estaba representado, yo esta cara no la represento sobre esta porción, digamos, de mi vista, mi objeto cambia. Por ejemplo, si yo quisiera representarlo, si yo giro y represento este sobre este, no vamos a tener la misma vista. Por eso, una vez que la planta se posiciona de una forma, cada vista corresponde exactamente a cada parte de nuestro objeto. En el caso de la vista A, la represento en este lado. En el caso de la vista B, la represento sobre este lado. El caso de la vista D, que es la que está por acá atrás, que es la blanca, la represento en este lado. O sea, se representa de forma rebatida. Es lo mismo que yo hiciera esto y represento lo que estoy viendo del cubo proyectado sobre la hoja. Por eso decimos lo de rebatir. Si yo quiero dibujar esta cara, la represento sobre esta porción del papel y lo que hago es rebatir, o sea, dibujar esto de esta forma. Siempre mi línea de tierra, que correspondería, por ejemplo, si yo quiero dibujar la vista B, mi línea de tierra es la que está por debajo. Es por donde está el papel, es el apoyo del objeto. Entonces, si yo quiero dibujarlo y representarlo sobre esta cara, que es la cara que corresponde para dibujarlo, o sea, yo me paro de acá y miro el objeto y lo represento sobre esta cara. Al representarlo sobre esta cara, esta línea es una línea de apoyo, es la base donde está apoyado, supongámosle una mesa o lo que quieran imaginarse sobre lo que está apoyado el objeto. Esa línea es esta línea. Es la base de mi objeto. Yo construyo el objeto desde lo que sería la línea de tierra o la línea base hacia arriba. Entonces, para empezar a dibujar, por ejemplo, la vista A, que vendría a ser esta vista que tenemos aquí, donde se ve el cuadrado verde con el círculo, con esta cara únicamente de mi objeto 2 y esta cara únicamente de mi objeto 1. Lo que yo tendría que hacer es, dentro de lo que es mi planta, identificar ciertos puntos que me van a ir guiando en cómo voy a levantar esa vista. Para eso es lo que nosotros le pedimos que indiquen, que son las líneas de proyección. Yo, para tomar lo que es mi línea de proyección, si yo quiero empezar a dibujar esta vista, lo primero que tengo que hacer es identificar los vértices de mi cubo original en lo que sería la proyección hacia arriba. Entonces, yo lo que sé es que yo me voy a parar desde este punto a observar mi plano hacia allá. Si yo quiero dibujar la vista A, me posiciono acá para dibujar la vista A hacia allá. Es lo mismo que si yo tuviera mi cubo puesto así, yo quiero dibujar esta vista, que es la A, la dibujo hacia allá, o sea, hacia atrás, en este plano. Entonces lo que yo voy a ver es esto primero y lo voy a representar en este plano. Lo que yo hago para hacer eso, entonces, es identificar estos puntos que corresponden a este punto y este punto, que correspondería en mi figura a este y a este. Identifico los tres vértices para representarlos de forma vertical. Entonces lo que hago es trazar mis líneas de proyección. Proyecto esos vértices, que los tengo en forma horizontal, los proyecto para poder dibujar mi vertical. Una vez que están proyectados, que yo tomo mi planta para guiarme, proyecto estas líneas hacia la vertical. Estos puntos se corresponden con estos puntos.
¿Sí? No sé si se llega a observar bien. Sí, Estos bien. puntos corresponden con estos puntos. Entonces, una vez que yo ya los tengo ubicados, que yo ya sé que este me corresponde a lo que sería la base de mi figura 2, estos dos me corresponden a lo que sería la base de mi figura A, de la vista, perdón, de la cara A, tengo que proceder a levantarlos, o sea, a saber cuánto mide en altura para poder dibujar la altura de mi objeto. Entonces lo que hago es medir. Yo sé que mi objeto tiene 10 centímetros de altura. Entonces miro la altura de mi objeto y proyecto 10 centímetros hacia arriba. O sea que lo que veo en la planta como un punto, como un vértice, en la Lo que vista es un se vértice en traslada mi una línea. planta es la cara, o sea, este vértice para mí, que es el que tengo acá representado, corresponde a este vértice, que termina siendo la proyección, perdón, de esta cara, de esta arista de mi cubo 2, de mi volumen 2. Esta arista corresponde a esta, en mi planta. Si yo lo puedo observar, lo veo de esta forma. Si yo vuelvo a colocar el cubo encima, sigue siendo esta medida. ¿Sí? Yo lo que estoy haciendo es dibujar esta medida representada de esta forma en mi planta. Me coincide de esta forma. Yo sé que cuando yo lo llevo, estoy representando a través de esta línea, estoy representando esta arista de mi cubo. Esta es la proyección. Entonces, al ver que tiene 10 centímetros, proyecto 10 centímetros hacia arriba. Una vez que yo sé que esto tiene 10 centímetros, lo que me queda es saber qué ancho tiene. Yo sé que en planta este objeto tiene 2 centímetros y medio, según como yo lo veo, porque yo lo estoy observando desde acá. Tiene 2 centímetros y medio. Lo mido en mi objeto real y tiene 2 centímetros y medio. Yo lo que voy a representar ahora es esta cara de acá. Yo sé que el ancho es de 2 centímetros y medio. Si yo lo llevo con la proyección, sé que esto estaría 2 centímetros y medio de mi primer línea. Y ahí uno la parte superior y tengo dibujado el objeto 2. Perdón, no sé si se llega a ver bien. Con esta línea yo representé mi objeto 2, el objeto gris más oscuro, y estoy representando esta cara. Lo que se puede observar es esa cara representada en mi vista, de forma plana. Lo que seguiría es representar la cara verde, la que tiene el círculo. Y yo sé que corresponde, mi cara verde corresponde, visto desde este lado, a esta línea. Yo estaría viendo mi cara verde desde acá. Si yo veo desde acá, lo que veo es esta cara verde. Al representar la cara verde, yo sé que tiene desde mi punto, o sea, este punto de acá, vendría a ser este. Y yo sé que de acá a acá tengo 10 centímetros. Mido los 10 centímetros y tomo la proyección, que sé que esa proyección corresponde a 10 centímetros de esta cara. Y elevo, mido los 10 centímetros y sé que estoy acá, en este punto, que me coincide con este punto. Ahí sé que estoy bien. Entonces uno el vértice del objeto 2 con el vértice del objeto 2 con el vértice de la vista A. Y de esta forma ya tengo representado lo que sería, la cara completa de la vista A. Me faltaría representar el cubo que veo por encima, que es el objeto 1, que en este dibujo todavía no está representado, yo no lo estoy viendo. Pero si yo veo esto en forma plana, esto sería la vista que yo estaría viendo en este momento, tengo el objeto 2, tengo la vista A, y me falta el objeto que está por encima,
que si yo lo pongo de frente se ve perfectamente, por más de que esté atrás, que no esté sobre este borde, yo igualmente lo estoy viendo. Entonces lo que hago es saber que este objeto tiene 2 centímetros de altura y tiene 5 centímetros de ancho. Si yo busco mi objeto 1 en la planta, lo ubico acá. Y sé que está en mi planta ubicado de esa forma. Entonces lo que hago es, a través de la proyección, yo sé que mi objeto va a estar 10 centímetros por encima de la línea de tierra porque está en la parte superior de mi objeto. Está sobre lo que sería la planta. Entonces yo sé que está 10 centímetros por encima de lo que sería mi línea de tierra. Tomo los 10 centímetros y me coincide con esta cara. Si yo llevo la proyección del objeto 1 sobre mi vertical, sé que estoy 10 centímetros por encima, me coincidiría con ese punto. Mido los 2 centímetros que tiene de altura mi objeto 1, mido los 2 centímetros y lo proyecto hacia arriba. Hago lo mismo con el otro con la otra arista, que sería esta. Mido los 2 centímetros hacia arriba. Y ahora me toca unir lo que sería esta arista con esta arista. Y donde tengo ya representada toda esta cara del objeto 1, que es la que estaba viendo en mi vista original. Entonces, lo que estaríamos dibujando acá sería el objeto 1 y el objeto 2 y la vista. Lo que me estaría faltando en este momento sería representar el círculo, que se encuentra dibujado, en este caso calado, en la cara de la vista A. La forma que yo tengo de representar ese círculo y ubicarlo es, yo sé que está en el medio, está ubicado en el centro de esta cara. Yo sé que el centro, o sea, mi cara mide 10 centímetros, el centro son 5 centímetros, busco el centro, midiendo 5 centímetros de arriba y 5 centímetros de cada lado, busco el centro, ubico el centro, mido 2,5 centímetros, que sería mi diámetro del círculo. En el caso este, yo tengo un compás, y represento lo que sería mi círculo. Puedes hacerlo con el compás, o si no, puedes tomar también, si no tenés un compás, puedes tomar algún objeto que tenga forma de algún diámetro y que tenga el mismo diámetro de 5 centímetros y representás el círculo en la cara. De esta forma, si nosotros ahora lo observamos, miren si no salió de todo perfecto el círculo. Tenemos representada desde lo que es nuestra planta, tenemos representado nuestro objeto rebatido en vista. Esta correspondería el lado de mi vista A, yo lo observo desde este punto y lo rebato en el plano vertical. Si se llega a observar, se ve que coincide la cara del objeto 1 con el objeto 1 representado, la cara verde del objeto acá con el orificio representado y lo que sería la cara del objeto 2 representada dentro de lo que es el objeto 2. Esa es la forma de representar en cada uno. Lo que vamos haciendo es batiendo el objeto hacia cada lado para poder representarlo. A través de las líneas de proyección yo puedo conocer los distintos puntos desde mi base y levantarlos de acuerdo a las medidas de altura real de cada objeto. Y así vamos haciendo con cada una de las vistas.
entiendan que esto es un método que se usa para todo, lo que se construye, lo que se fabrica. Si está mal dibujado, lo recibe el plano un dibujante o no sé, o un fabricante en otro lado del mundo y lo tendría que reproducir igual. Si nosotros nos equivocamos de la vista, entonces va a reproducir otro objeto. Entonces es importante entender cómo es el método, ¿no? Para representarlo gráficamente. Esto se aplica también a una casa, a una pieza mecánica, a un motor, no sé, a los planos mismos de carpintería, de herrería, de premoldeado. Entonces, si nosotros nos equivocamos en alguna pista, alguna medida, después lo vamos a reproducir mal. Básicamente es para eso. Lo que quiere decir Martín es que, por ejemplo, si yo le entregara a Martín simplemente este dibujo con cada uno de los objetos y con cada una de las cotas marcadas, o sea, de cuánto mide cada cara, cuánto mide cada uno de los objetos, él con esto, simplemente con esto, puede armar este objeto perfectamente. Esto es un código, es una forma de decodificar, o sea, de describir, porque en realidad son descripciones, uno lo que está haciendo es a través de la representación de cada uno de estos volúmenes en planta, y con este orden específico y preciso, o sea, si yo pongo cada una de mis vistas que me coincide exactamente como está representado acá, él únicamente con esto, con esta información que yo le doy, porque lo que se hace a través de los planos y de las plantas es brindar información. Yo a él le estoy dando la información de cómo tiene que ser, incluso hasta los colores que tiene que tener cada cara. Lo que tenemos que entender es que más allá de un dibujo, esto es un código, es una información específica acerca de algo. Entonces, si yo a Martín directamente le entrego esto, él va a saber perfectamente que con esto va a representar, va a hacer la maquetería o el objeto tal cual como está acá. Lo que nosotras queríamos que ustedes logren es comprender, y que muchísimos lo hicieron, que a través de un plano y con la información que hay volcada en un plano y la forma de representarlo, uno llega a un objeto y todos deberían llegar al mismo objeto. Entonces, cuando ustedes estén en un trabajo y alguien les acerque un plano detallado de un objeto, o sea, silla, mesa, una maceta, lo que sea, cualquier objeto, ustedes puedan decodificar que cuando yo tengo una planta de esta forma representada como está acá, la vista, si yo miro desde este lado, voy a estar viendo la vista de. Entonces yo sé perfectamente que cuando esté dibujada esta vista de este lado, lo que yo voy a estar mirando es esta cara. Yo voy a tener esta cara representada en esta vista. Entonces, a través de levantar cada una de estas caras, me tiene que coincidir perfectamente con mi objeto. Y sé que lo tengo bien representado. Esto es lo mismo que hacer esto. Yo cada cara la tengo representada en mi objeto. Si a mí me coincide, si yo observo mi objeto desde este punto y tengo exactamente lo que está representado de este lado, es que mi objeto está bien dibujado. O sea, el objeto que yo pude construir, interpreté bien lo que estaba dibujado y lo construí de forma perfecta. Entonces sé que si yo comparo esta vista con esta, si me da exactamente igual, que es lo que se ve acá, yo puedo ver esta cara, puedo ver este plano, puedo ver esta cara, puedo ver este plano, puedo ver esta cara, puedo ver este plano. Quiere decir que mi objeto está bien construido. Si yo, por ejemplo, como pasó en algunas de las representaciones, que por ejemplo este objeto estaba girado, ay, no quiero, bueno, lo voy a romper para que se entienda, no más. Si yo esto se lo entrego a Martín, pero se lo entrego así, se lo entrego de esta forma, yo posiciono mi cubo así y no me coincide con esto.
Yo acá tendría que tener un volumen acá, o sea, esto tendría que estar girado así. Claro. Y ya mi objeto no es el mismo. ¿Se entiende? O sea, la representación específica de cada cara en cada lugar es porque esto me tiene que coincidir con esto. Si yo esto se lo entrego a Martín pegado de esta forma, o sea, yo le digo que mi vista A en realidad tiene esta forma así, lo que estaría sucediendo es que yo le estoy diciendo que mi objeto debería ser así. Claro, pero Y ya no me también coincide la planta con la vista. al Ya no me va a girar, coincidir el resto. al girar una cara o la pieza en sí, también se modifican todas las demás. Entonces, Exacto. no podemos reproducirlo si está mal representado. Exactamente. Si yo no tengo las caras exactas en el orden que deben tener, para que quien reciba mi plano entienda mi objeto, si nosotros le hubiéramos dado las caras puestas en otro sentido, ustedes nunca hubieran podido llegar a construir esto de la forma en que lo construyeron. Porque es información, y es información precisa, y tiene un orden de lectura por una razón, o sea, no es que no se puede dar vuelta porque es un capricho no poder ponerlo así, sino precisamente porque este orden representa este objeto y no otro, es solo este objeto. No sé si por ahí se aclaró un poco más el tema de por qué es que se hace este orden así, porque es precisamente uno está rebatiendo el objeto en cada uno de sus sentidos. Y es un código, una convención entre las personas que manejan los planos con este tipo de sistema denominado Monge, para que exactamente lo que decía Martín, que en cualquier parte del mundo, cualquiera que lee un plano entiende a qué vista se está refiriendo. O sea, por sobre todo es eso, un código de representación. Y ahora que nosotros ya les compartimos esto, que ustedes ya lo interpretaron, en cualquier momento que reciban un plano, solo que entreguen, porque muchas veces el plano, la dificultad está en interpretar el dibujo de otro, más bien, más que en dibujar un objeto propio, porque cuando nosotros dibujamos un objeto que nosotros creamos, es más sencillo porque nosotros entendemos ese objeto en profundidad. Ahora, la verdadera complejidad se presenta cuando nos llega un plano de un objeto que nosotros nunca vimos y tenemos que, a partir de un dibujo, poder interpretar de qué objeto se trata en todas sus dimensiones. Pero bueno, ahora que ustedes ya conocen este código, van a poder hacerlo con práctica. De a poco, con varias actividades, de a poco la idea es llegar a ese objetivo, ¿no? Claro. Y bueno, y este plano está... Con ojo entrenado ya está. Cuando tengan la práctica ya van a poder hasta ver errores propios o de otros. Este plano está en escala natural, en escala 1 en 1, o sea que nosotros acá dibujamos las medidas reales del objeto. En el objeto la arista medía 10 centímetros y en el plano la arista mide 10 centímetros. El espesor del volumen 1 mide en el cubo 2 centímetros y en el dibujo también mide 2 centímetros. Entonces, primero que nada, aprendimos cómo se rebaten las vistas. Y en segunda instancia, ahora vamos a profundizar en el tema de la escala, porque para poder hacer una representación gráfica de un plano, nosotros tenemos que definir en qué escala se va a dibujar ese plano, porque no siempre podemos dibujar en escala natural, o sea, escala 1 en 1, más que nada por el tamaño de la hoja, porque muchas veces los objetos son objetos de, por ejemplo, casas, que no entrarían en escala 1 en 1 si lo queremos dibujar en una hoja. Sí, o una silla o una mesa, no podemos dibujarlo en escala real porque nos llevaría un papel gigante. Y no tiene sentido. Ahí dejo bueno, y lo bueno es que este video va a quedar grabado, así que para las personas que todavía no hayan podido entender cómo se dibuja o no hayan podido hacer el dibujo, les pueden avisar que pueden ir a ver este video para que vean en vivo y en directo cómo se dibuja el sistema Monge.